Yo soy Agostinelli, profesor no soy, quería aclararlo, soy periodista. A ver si me acusan de ejercer un título que no poseo. Bueno, mientras tanto aprovecho, va a empezar Alejandro con su charla. Aprovecho para reforzar un poco la presentación de Alejandro, sobre todo porque no la escuché. Alejandro es el director del CFI, que es en este momento una de las organizaciones internacionales más importantes dedicadas precisamente a la desmitificación de la pseudociencia que hay en el mundo. Alejandro representa al CFI en la Argentina. Con él nos conocimos a principios de los 90, cuando fundamos la primera organización dedicada precisamente a desmitificar, a investigar y a desmitificar a las falsas ciencias, una organización que se llamaba CAIRP, que, bueno, también hay que decir que uno de los grandes estímulos que tuvimos en aquellos años fue el doctor Mario Bunge, que inmediatamente adhirió a la iniciativa. Bueno, él ya había hecho algunas intentonas antes de organizar aquella, una entidad con las características de las que tuvo finalmente CAIRP, porque fue una experiencia que duró 10 años. En la actualidad, este intento, digamos, de esclarecer a la opinión pública respecto de las afirmaciones pseudocientíficas, la sigue llevando adelante Alejandro a través de esta organización que publicó durante unos cuantos años la primera, digamos, revista después del Ojo Escéptico, que era la revista que hacíamos nosotros, que salió en muchos años, la revista Pensar. Bueno, gracias, Ale. Buenas tardes a todos. El título lo dice todo acá, un poco retomando el tema de la pseudociencia de la cual habló Levato anteriormente. El maravilloso mundo paranormal, ahí maravilloso debería estar entre comillas, pero bueno, del mero entretenimiento al riesgo social. O sea, lo que decía un poco quien habló últimamente sobre que la astrología podía ser un divertimento, ¿no? O podía ser un entretenimiento o un tema como para entrar en conversación. De ese mero entretenimiento podemos llegar al riesgo social a través del pensamiento mágico, que no lo ejercen solamente los brujos, los videntes, sino que también lo ejercen los economistas, los políticos, los líderes religiosos, etc. Así que, desde el punto de vista de los medios de comunicación, que hoy han crecido enormemente con el tema de Internet, es que se hace un arma de doble filo, ¿verdad? Porque uno encuentra información, encuentra desinformación, como antes la encontraba y la sigue encontrando ahora en la televisión, en la radio, en los medios gráficos. Yo tengo la costumbre de empezar con estas citas. La primera de un informático que dice: actualmente la programación es una carrera entre los ingenieros de software tratando de construir más y mejores programas a prueba de idiotas y el universo tratando de producir más y mejores idiotas. Por ahora gana el universo. Esto se podría aplicar no solamente a la informática, sino también a los medios de comunicación, ¿verdad? Después este es un tango, las 40. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran y si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar, ni equivocado. Y además corres el riesgo de que te bauticen Gil. Es decir, este es un dicho de una letra popular que deja perfectamente lo que pasa con el tema de la pseudociencia. No pensar ni equivocado. ¿Para qué? Si todo sigue, si te entretenés, si está todo bien. Y la otra es la del famoso Bertrand Russell. Aristóteles definió al hombre como un animal racional y yo me pasé la vida buscando la evidencia que lo confirme. Decía Bertrand Russell con su ironía habitual, ¿no? Por supuesto, Bertrand Russell ha hecho varias críticas a la pseudociencia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pensar. Tenemos el pensamiento mágico, que es el responsable de todas las supersticiones, las cábalas, las creencias infundadas, la fe, que es la creencia ciega. Acá Mario no me deja mentir, él lo tiene en su diccionario de filosofía.
digamos, aquello que nos hace recurrir a cábalas, a supersticiones, vamos al casino con una camisa, ganamos ese día y cada vez que volvemos a ir al casino creemos que por llevar esta camisa, ¿no? O sea, es algo que no podemos evitar, es algo que está ligado, yo diría, a una especie de instinto de supervivencia y que no responde en absoluto a la razón. Responde al esquema racional de la persona, que es una cosa distinta. Si la persona cree que llevando esta camisa va a ganar en el casino, la va a llevar. Y vos le vas a decir, che, pero la camisa no tiene nada que ver con la ruleta. Sí, pero yo la llevo igual, ¿no? Como el tema de la sandía y el vino tinto, que no hay que juntarlos. Bueno, el famoso periodista Aquiles Fabregat, en la introducción a un libro de predicciones fallidas, cuenta la anécdota que estando en una reunión familiar, empiezan a hablar de que no se pueden juntar el vino tinto con la sandía. Entonces él agarra un buen pedazo de sandía, lo mete adentro de un buen vaso de vino tinto, lo deja estar media hora, después se come la sandía, se toma el vaso de vino tinto y no le pasa nada. Obviamente siguen conversando 3 horas. Y una de las tías de él le dice, ah, sí, pero yo por la duda no lo hago. Ese es el pensamiento mágico. Después tenemos el sentido común, que digamos sería un paso un poquito más allá. El sentido común no es, como se dice por ahí, el menos común de los sentidos. Yo creo que es el más común de los sentidos. De hecho, lo utilizamos en la vida diaria. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a cruzar una avenida de doble mano que no tiene semáforo, mejor que miremos a ambos lados antes de cruzar. Si vamos a hacer una instalación eléctrica en nuestra casa, mejor que cortemos la corriente. O sea, si vamos a comprar un auto usado, mejor que lo revisemos, mejor que lo probemos. O sea, el sentido común llega hasta ahí, pero nos sirve mucho y de hecho lo aplicamos todos los días. El problema está cuando empezamos a investigar hechos en donde la naturaleza nos demuestra que son contraintuitivos. El sentido común prefiere la intuición, lo que va a favor de la intuición y no lo contraintuitivo. Por ejemplo, es muy común, ustedes van a creer que todo el tiempo me la paso en el casino, porque voy a poner otro ejemplo del casino, que si ustedes vieron que hay gente que anota en el casino, los números que van saliendo y qué sé yo. Entonces, supongamos que salen 10 números colorados seguidos y uno le pregunta, ¿qué número crees que va a salir ahora? ¿Colorado o negro? Seguro que el 99,99% dice negro. Y no es así. La probabilidad de que salga colorado es la misma de que salga negro, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la bola no sabe lo que salió antes. La bola no piensa. Entonces puede haber 1 billón de rojos de colorados seguidos. Y nosotros creemos que después de una tirada de 10 colorados le preguntamos a alguien y seguro que nos va a decir que va a salir negro. Pero no, eso es contraintuitivo. Para eso aplicamos el paso siguiente. ¿Cuál es? El pensamiento crítico o el pensamiento científico también. El pensamiento crítico para descubrir falacias, para separar la paja del trigo, para leer entre líneas, para estudiar un discurso político, un discurso económico, una ideología, para ver entre líneas qué nos quiere decir un líder que está tratando de captar votos, para aprender a separar la paja del trigo. Y el pensamiento científico, obviamente, para estudiar la naturaleza que posee fenómenos contraintuitivos. Llámese mecánica cuántica, por ejemplo, esto que estamos hablando de las probabilidades y del azar, que son realmente contraintuitivos. Entonces, le ha llevado mucho tiempo al hombre. Estos 3 niveles nosotros los aplicamos conjuntamente, cada uno de ellos, cada día de nuestra vida. Todos creemos en algo que no podemos probar. Todos, absolutamente todos tenemos creencias que no podemos probar. Sin embargo, las seguimos manteniendo. Y nos preguntan ¿por qué? Porque me gusta, porque quiero, porque me produce placer. Bueno, vamos rápido. 3 actividades en una plaza de Buenos Aires. Cualquiera. El entretenimiento. Bueno, acá tenemos a un ilusionista, ¿verdad? Que le está diciendo a la chica esta que está acá que se ponga un cigarrillo en la boca mientras él prende una antorcha y él le dice que lanzando la antorcha para arriba le va a prender el cigarrillo a la chica cuando la antorcha caiga, ¿verdad?
Ahora, evidentemente, esto es mentira. Todo el mundo sabe que es ilusionismo. La gente sabe que está siendo engañada, ¿verdad? Acá hay una complicidad entre el ilusionista y la gente que está participando. Por otra parte, tenemos oportunidad de ver en vivo el truco. Después, acrobacia involuntaria también como parte del entretenimiento. Fíjense que acá abajo no hay nada. Simplemente lo que hace el señor este es ponerle banquitos primero, los hace acomodar uno encima de las rodillas del otro y después le va sacando los banquitos. Y claro, hay un periodo de 30 segundos, 45 que se mantienen estables así, nadie lo puede creer. Pero esto es verdad. Después se viene todo abajo. Pero todo el mundo sabe que es un entretenimiento. Acá no hay psicoquinesis, acá no hay poder mental, acá no hay nada. Esto es un entretenimiento. Acá tenemos la meditación trascendental. Este me parece que es el que la pasa mejor de todos. Y el charlatanismo. Acá sí, acá entramos en tema pseudocientífico. Lectura a través del tarot, del presente, del futuro, del pasado, y si se puede inventar algo más también. En plena plaza, sin control, sin factura, sin nada, sin impuestos, sin nada. Acá vemos miles de astrólogos y tarotistas adivinándole presuntamente el futuro a la gente. La astrología y tarot en realidad no son ciencias, obviamente, ni siquiera son pseudociencias, son mancias. La mancia es como una técnica de adivinación. Ya vamos a ver después con ejemplos posteriores cómo se puede reemplazar el tarot por cualquier cosa. Bueno, el misterio. El misterio es el que ha atraído al hombre durante toda su historia. Por eso se recurrió tanto al pensamiento mágico y despertó el misterio. ¿Cuál misterio? ¿Y de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Existe el más allá? Digamos, y otras cosas menores filosóficamente, pero que sí tienen que ver con un mundo que existiría más allá que el nuestro, paralelo. Por ejemplo, extraterrestres, fantasmas. A menudo vemos fotos de fantasmas, ¿no?, que aparecen, que en el momento de sacar la foto no estaban, pero después cuando se revela el negativo aparece. El caso de un fantasma que aparece en pleno accidente automovilístico, ese sería el fantasma de la persona que chocó y que pobre ya no está entre nosotros. El monstruo del lago Ness, Bigfoot o Pie Grande, el chupacabras. Es una mezcla de canguro con perro salvaje, que parece que está asolando las pampas argentinas también. Bueno, este dibujo ilustra perfectamente las técnicas de los astrólogos y de los videntes. Cada dardo que vemos ahí es una predicción que hizo la bruja. Como decía Levato, 100.000 quintillones de probabilidades. Bueno, acá largó, qué sé yo, 200 dardos, 200 predicciones. Una acertó, por mero azar, pero mató al gato. Fíjense que el gatito está con la pata para arriba, hasta ni eso pudo. O sea que también erró todas, pero acertó una. Y esa es la que el consultante se queda en su interior. Y ahí generaliza, me acertó todo. ¿Qué te acertó todo? Te dijo una sola cosa y vos ya salís diciendo, bueno, pero el ser humano es así, somos así. Bueno, fíjense, características de los videntes, brujos, pseudocientíficos en general. Acá no estoy hablando del curandero, estoy hablando de personas que representan papeles públicos, como economistas que preveían que a final de 2012 el dólar iba a estar a 20 pesos. Les digo que no es solamente en el terreno de la parapsicología, de la astrología, hay terrenos en donde la pseudociencia es mucho más peligrosa que en la parapsicología o en la astrología. Por ejemplo, en la economía y en la política. ¿Cuáles son las características para ganarse el aprecio de la gente? Se presenta como autoridad.
la omnipotencia, se aprovecha de la situación de desventaja del cliente o del paciente, porque ¿quién va a ir a ver a un vidente si le va todo bien? ¿Ustedes conocen a alguna persona que le vaya bien las cosas y vaya a ver a un vidente? No. Por algo vas. Salud, dinero, amor. Explota la ignorancia y la desesperación de los demás. Pretende poseer poderes o facultades extraordinarias. Adquiere fama y popularidad muchas veces comprando espacios en programas de TV y radio. Esto es una técnica, una práctica muy común en los brujos que van a la televisión, pagar espacios de televisión y de radio. Suele aparecer como víctima del establishment. La ciencia no me comprende. Soy un incomprendido porque la ciencia es negadora, cerrada, bla, bla, bla. Bueno. Utiliza una jerga aparentemente científica. Ustedes van a ver 3 palabras fundamentales: armonización, energía y vibración. Si en algún discurso de alguno de estos tipos ustedes llegan a escuchar una de estas 3 palabras, es un chanta, seguro. Es un chanta seguro. Después lo vamos a ver. Recurre a testimonios. El profesor tal me salvó del cáncer gracias a su tratamiento para... Claro, lo que pasa es que los que no pueden hablar están en el cementerio. Y los trató el mismo doctor. Tratamientos láser para dejar de fumar, para adelgazar, etcétera, etcétera. Promete soluciones rápidas y fáciles. Acá, igual que los políticos, igual que los economistas, la solución es muy sencilla, es fácil. Sus técnicas serían inocuas. ¿Qué podés perder? Esa es la pregunta que la gente se hace. Y bueno, pero ¿para qué te vas a gastar $300 en ir a ver un vidente que te va a decir cosas que todo el mundo sabe? ¿Pero qué puedo perder? Se puede perder mucho, ¿eh? Se puede perder. Uno, como siempre digo, uno nunca sabe lo que va a pasar dentro del consultorio. Antes sí, pero dentro del consultorio no se sabe. Y después de salir del consultorio, menos todavía. Dice lo que el cliente quiere escuchar. Bueno, esto es obvio, ¿no? Sos una persona inteligente, pero no todo el mundo lo reconoce. Aguantás hasta que un día explotás. Bueno, así te puedo decir 3.000 predicciones sobre tu personalidad y voy a decir, la puta, ¿cómo sabe este tipo? Me acertó todo, debe tener poderes de verdad. Evita cualquier comprobación objetiva de sus poderes. Nosotros lo hemos tratado de comprobar en muchas oportunidades de poner a prueba a estos sujetos y ninguno apareció y los que aparecieron nunca pasaron ninguna prueba objetiva para comprobar sus poderes. Bueno, algunos ejemplos aparecidos en los medios. Descubra su componente erótico según la luna negra. Yo le pregunto al astrónomo Levato si sabe qué es la luna negra, porque los astrónomos no saben qué es la luna negra todavía. Ellos la llaman Lilith, ya saben qué es, a dónde está, ¿no? Y aparte que tiene un componente erótico que influye sobre las personas. Brujería política. Esto ocurrió en Miami. No solamente acá ocurren estas cosas, un senador republicano hizo una acusación a otro de que le había tirado una sustancia espesa parecida a la avena para hacer un embrujo para que no gane las elecciones. Esto pasa en todo el mundo, Bueno, una maestra esotérica que enseña cuentos y creencias esotéricas a sus alumnos, esto fue creo que en Salta. Orangel, en sus avisos, prediciendo, fíjense, importantes aciertos, ¿no? Entonces dice, la locura solar. ¿Qué es la locura solar? Que me diga alguien qué es la locura solar. Pragmatismo de Brasil ante socios y vecinos. ¿Cuándo Brasil no fue pragmático en la relación con sus socios y vecinos? Contramarchas en negociaciones árabe-israelíes. Puta, descubrió la pólvora este tipo. Se rompió el mate. Bueno, y vende, y la gente compra los libros. Entonces uno dice, bueno, acá no hay con qué darle. Pero fíjense, te lo está diciendo en la cara. Esto es como decirte, qué sé yo, la furia de los huracanes. ¿Qué huracán no es furioso? No sé, salvo el club de fútbol, qué sé yo, no sé. Bueno, otro delincuente cobra 100 pesos la consulta y dice que es Robin Hood. Bueno, se pasó del LSD. Bueno, acá está la piedra magnética, o sea, cualquier cosa que usted quiera se la pide a la piedra magnética. Entonces la piedra magnética, que debe costar 20 pesos, le va a traer la fortuna.
Junto con la piedra magnética también le enviaremos estos importantes artículos: un mazo de naipes astrológicos especiales con sus instrucciones, caja de saumerios, única y auténtica energía, palabra clave. Aprenda a adivinar su futuro a través de las fichas del dominó. ¿Se dan cuenta que se puede usar cualquier cosa? Cualquier cosa, runas, el tarot, la ficha del dominó, qué sé yo, las cartas españolas, cualquier cosa. Bueno, esta es fenómeno, tus senos son tus joyas. Dice, aumento notable o reducción también del volumen de los senos, debería ser el volumen de los pechos, y recuperación de la firmeza muscular, método integral natural sin cirugía ni agresiones, tratamiento energético mental para aumentar el volumen de los pechos. La verdad, estos son unos genios, ¿Cómo? Y bueno, también armonización figura por ahí. Bueno, lo importante es que tienen aranceles promocionales, ¿eh? Eso es lo importante. Bueno. Esto parece mentira, pero salió de verdad en los medios de comunicación, ¿eh? ¿No? Este es un comentario chistoso que hacen sobre ese mismo artículo, sobre ese mismo aviso, en la revista Radar de página 12. Bueno, acá tenemos el Revestador Plus, que es un antioxidante que dice que los beneficios del vino tinto en una cápsula, Reservator cápsulas, equivalente a 45 botellas de vino tinto. Pero este es un asesino de tipo. ¿Cómo se dice? Pero dice que no contiene alcohol y equivale a 45 botellas de vino tinto. ¿Te imaginas si te tomas una pastilla de esa? Chao. Bueno, el estudio ha sido realizado por la Escuela de Medicina de Harvard, pone. En fin, esto resiste cualquier cosa. El bioarmonizador, bueno, ¿para qué sirve? Para combatir el dolor, la baja presión o la alta, el asma, el insomnio, el estrés, los problemas sexuales. El sistema más económico natural, porque lo artificial ya sabemos todo que es malo, todo tiene que ser natural. Bueno, sigamos. El bioarmonizador regulariza la baja presión, el insomnio, las cefaleas y mareos, sirve para el estreñimiento, ténganlo en cuenta, artralgia, dolores ontológicos, dolores estomacales, dolor de las contracturas musculares, inflamación de las articulaciones de los hombros, litiasis renal, neuralgia trigeminal, cesa el dolor y los espasmos, aumento de la memoria y atención a la capacidad intelectual, aliviar asma y bronquitis. ¿Qué les parece, el bioarmonizador? Bueno, limpia las malas energías, ahí está, celulares, microondas de TV y computadoras. Las malas energías de los celulares, el TV y las computadoras, ¿qué tiene que ver? Bueno, visionaria, otro aviso de tarotista, vidente, amor, dinero, trabajo, ya lo habíamos dicho. La sal de la vida es esta lámpara de sal que se vende a buen precio para armonizar, otra vez la palabra clave, armonizar nuestro cuerpo y entorno, despejar la mente, facilitar la relajación, bla, bla, bla. Rejuvenecimiento mental. ¿No será rejuvenecimiento cerebral en vez de mental? Bien. Las consecuencias. Enajenación de la realidad, obviamente. Uno no puede quedar, si visita a este tipo de personas, no puede quedar pegado a la realidad. Estos te enajenan más. Pérdida de tiempo y dinero, y a veces de salud y hasta de la vida, difusión y perpetuación del pensamiento mágico, no asumir la responsabilidad propia, evitar el análisis crítico, consecuencias sociales, basificación del pensamiento mágico, medios de comunicación, la difusión de milagros, tratamientos no probados y creencias infundadas. Ustedes vieron que hay un accidente, se salvó, milagro. Estaba enferma, pero igual nació la nena, la beba nació, milagro. Todo es un milagro, todo es milagro. Cuando en realidad cada vez hay menos milagro, ¿no? Fomentar creencias sin base en la realidad, promover actitudes discriminatorias y prejuiciosas, por ejemplo, hacerte creer que alguien te está haciendo un daño, y entonces resulta que vos empezás a mirar a ese que te está haciendo un daño como diciendo, vos me estás haciendo un daño oculto, vos estás consultando a un brujo, y por ahí inventan a quién vos le tenés que tener bronca, ¿no? Promover aplicación de tratamientos ineficaces y riesgosos para la salud, promover el todo vale,
¿Y qué hacer? Bueno, tratar este tema sin tapujos como lo estamos haciendo ahora. Transmitir la preocupación y sacar del letargo a los educadores, a los periodistas, entre los que me cuento, y a la comunidad académica en general, que no hace absolutamente nada, excepto contadas excepciones, para desmitificar a estos charlatanes. En todos los terrenos estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando solamente con respecto a los brujos. Crear espacios de debates como este, foros, entidades, encuentros, congresos. Activar mecanismos de respuesta, carta de lectores solicitada. Cuando uno ve unos avisos de esto, tiene que mandar una carta al diario. ¿Cómo usted publica una cosa de este tipo? Promover la participación y evitar la indiferencia. Creación de un organismo que informe a los medios y al público acerca de la veracidad o falsedad. Y después, no perder el sentido del humor, con lo cual me despido con este gráfico que a veces lo paranormal puede salvarnos. El tipo viene abducido y le dice, ya sé que llego una hora tarde, Luisa, pero hoy tengo una buena excusa. Gracias. Tanto como para que no decaiga la onda, vamos a abordar otro tema que también tiene que ver que está fuertemente arraizado con la pseudociencia, que es la pseudociencia. Además, la pseudociencia con relación a cómo desde sus orígenes está vinculado al uso de los medios, ¿no? Los usos que han, digamos, cómo prácticamente desde que se empezó a hablar de platos voladores, los medios están presentes como un elemento de construcción, ¿no? de un nuevo fenómeno, de una nueva realidad. Yo no sé si se acuerdan de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo tenía este eslogan, no estamos solos. Era una película de ciencia ficción. La afirmación precisamente marca un poco el registro del tipo de mensaje, digamos. Es una película de ciencia ficción. Dentro de la ciencia ficción, esta afirmación, no estamos solos, en el universo en este caso, es una afirmación válida porque estamos hablando de un deseo y no de una realidad. O sea, al momento no hay ninguna evidencia de la existencia de visitantes extraterrestres entre nosotros, por lo tanto, esta debería ser más bien una pregunta, ¿no? ¿No estamos solos? La pregunta, ¿no estaremos solos? Podría ser la pregunta escéptica, y la pregunta que correspondería hacerse es si estamos o no estamos acompañados por otras entidades en el universo inteligentes, que es la que precisamente se hace la astrobiología, que es la rama de la ciencia que se ocupa de investigar posibles señales inteligentes en el universo. A mí este tema siempre me gustó abordarlo desde sus tres grandes, sus tres grandes géneros, que son, bueno, la ciencia, el mito y la ficción, ¿no? Yo creo que es un tema tan vasto que, uno puede no solamente abordarlo por separado, ¿no? Exclusivamente desde el punto de vista científico, esto es a través de aquellos científicos, como decía antes, que se dedican antes se les llamaba exobiología, ahora astrobiología. El aspecto mitológico que tiene que ver con esta construcción de la que yo hablaba antes, de qué es lo que nosotros percibimos a través de los medios y de ciertos personajes, de qué es, ¿no? Cuando hablamos de extraterrestres, ¿de qué estamos hablando? O sea, de platos voladores, de humanoides, enanitos verdes o qué. Esto es la mitología. Y después, bueno, básicamente la ficción, ¿no? Parte de algunas de estas ideas fueron elaboradas en el contexto de un proyecto que se llama Imaginalien,
que es parte de un proyecto educativo más amplio que se llama Meteorito, dedicado a la divulgación de la ciencia, y que parte de estos modelos, ¿no? De cómo comprender la realidad a través de estas tres variantes, de la ciencia, el mito y la ficción. Abajo vemos una imagen del proyecto Serendipity, que funciona en el Observatorio de Arecibo. La imagen clásica del estereotipo del extraterrestre. Si quieren saber por qué los humanoides tienen los ojos rasgados, al final se los cuento porque es un detalle que vale la pena conocer. Y La Guerra de los Mundos, que es una de las obras pioneras en el debate popular acerca de la posibilidad de que seamos visitados por marcianos, que amplificó Orson Welles en 1938, cuando presentó el clásico programa La Guerra de los Mundos, un programa de radiodifusión que noveló hizo una dramatización realista de la novela, y finalmente muchos creyeron en los tempranos años de fines de la década del 30, muchos creyeron que efectivamente estábamos invadidos por marcianos, cuando todavía, curiosamente, no había surgido el mito de los platos voladores, ni se hablaba de visitas extraterrestres a la Tierra. Esto sucedió en el año 1947. Voy a ir adelantando, acá lo vemos al Schuller en el Observatorio de Arecibo, que es un físico que contribuyó mucho al proyecto Imaginalien. Estos muñecos son creación de Metamorfosis FX, que es una empresa de efectos especiales. Acá está. En el año 47, Kenneth Arnold, esta persona que estamos viendo el 24 de junio, describió por primera vez lo que todos hoy conocemos como plato volador. Él estaba buscando un avión perdido y de pronto vio 9 objetos que sobrevolaban a una distancia, de unos 40 kilómetros de donde él se encontraba. Servió un poquito de agua, Ale. Con una forma que él luego, en la primera entrevista, describió parecidos a un boomerang. Pero en un momento dado de la entrevista que da él para contar esto que le había llamado tanto la atención y que atribuyó originalmente a una especie de avión de una potencia enemiga, él dijo que esos objetos se desplazaban como si uno arrojara un objeto sobre el agua. ¿Vieron la imagen del patito que uno dice, sí, tiró la piedra y rebotó como un patito, ¿no? Bueno, ese efecto, él dijo como si arrojaras un plato sobre el agua. El periodista, Bill Beckett, que estaba tomando nota de este relato, era la primera vez en la historia que se encontraba un testigo de un plato volador y un periodista. Tenía que ser periodista. Malinterpretó la descripción de Arnold y entendió que se estaba refiriendo a la forma del objeto, ¿no? Cuando habló de como un plato sobre el agua. Y en la noticia aparece por primera vez publicada la expresión plato volador. En realidad, lo que vio Arnold fue un objeto que tenía forma de boomerang, ¿no? Probablemente si Arnold hubiese hablado de boomerang, a los días siguientes todo el mundo estaría hablando de boomerangs, ¿no? Y no de platos voladores. Entonces, fíjense qué importante es saber que el origen de los platos voladores, de la expresión, ¿no? La expresión que luego se incorporó a la imaginación popular, digamos, de lo que nosotros asociamos como el vehículo en el que vienen a visitarnos los extraterrestres, surgió como consecuencia de un error periodístico. Esto que para muchos especialistas en ovnis es una cuestión menor, que no tiene mayor importancia porque luego fueron observados objetos con muchas formas diferentes. En realidad es
digamos, es un papelón grande, mayúsculo para la historia de la ufología, porque, digamos, lo que empezó a escribir la gente, como subrayo acá, fue precisamente lo que dijo un periodista y no lo que dijo el propio testigo. Hay un investigador norteamericano que es un ufólogo, pero de los buenos, digamos, un ufólogo escéptico, crítico, no solamente, digamos, con muy buen conocimiento además de los orígenes culturales de los extraterrestres en la ciencia ficción, que son obviamente preceden a toda esta discusión de los ovnis. Dijo, qué loco que estas observaciones que hubo después del avistamiento de Arnold hayan intentado adaptarse a un error periodístico, ¿no? O sea, si llegan a comprender la profundidad de este comentario, significa literalmente que, digamos, el hecho de que el error, digamos, periodístico fue el que determinó, en definitiva, la forma de las naves que empezaron supuestamente a visitarnos a partir de ese año. Y como decía antes, digamos, la implicación entre la ciencia ficción y los primeros relatos, las primeras historias de encuentros cercanos, también nos acompaña desde los orígenes de este asunto, porque el primer contactado, que es el señor que vemos acá abajo, George Adamski, la primera persona que dijo haber estado... haber mantenido un encuentro personal con un visitante del espacio exterior, dije bien, George Adamski, sí. Su historia es ligeramente posterior a un clásico de una película clásica de la ciencia ficción mundial, que es una película que nosotros conocemos como El día que paralizaron la Tierra, que hace poco se estrenó una remake. Bueno, les aseguro que la película de 1951 es mucho mejor que la remake. Y en ese film nosotros vemos todos los elementos hasta religiosos que están presentes en el discurso de Adamski, en donde el extraterrestre Clatú trae un mensaje de advertencia a la humanidad respecto de no seguir haciendo experimentos con bombas nucleares, hace como es una suerte de embajador espacial, pero al mismo tiempo un profeta, ¿no? Bueno, todos estos elementos de la película son prácticamente incorporados, encarnados en la figura de la primera persona que afirmó haber tenido un encuentro con extraterrestres, que se trató de precisamente George Adamski, que fue uno de los tantísimos personajes que se presentaron de esta manera y donde es muy difícil saber en estos casos hasta qué punto son charlatanes y cuándo, digamos, empezaron a crearse su propio cuento, su propia historia, y ya son como constructores de un nuevo mito personal, y incluso eso les da hasta la capacidad de fundar movimientos religiosos, ¿no? Entonces, es un asunto interesante de debatir y de pensar y de reflexionar, porque cuando un profeta está en la fase en la que tiene que cautivar a un público y miente, por ejemplo, es un charlatán. Pero cuando ese discurso es incorporado en su práctica cotidiana, digamos, y ya no solamente en su práctica cotidiana, en sus creencias, en su cosmovisión, hay personas que contribuyen en la construcción de su discurso, no es él solo el portavoz, digamos, de ese mensaje, sino que son ya muchas las personas que enriquecen ese discurso. Eso es una religión, ¿no? Empieza a ser una religión. Y claro, cuando es una religión, todos la tenemos que respetar, ¿sí? Y entre comillas esto lo estoy diciendo porque hay quienes prefieren no respetar a las religiones y se enfrentan con un discurso a veces radical, pero fíjense qué curioso, ¿no? El charlatán es fácil de refutar porque miente y podemos probar que miente. Cuando su discurso pasa a incorporar otro nivel, ¿no?, de realidad, que es el del discurso religioso, ya
uno tiene que ser como un poquito más cuidadoso, sobre todo porque no está solo, ¿no? Hay otra gente que lo acompaña en su fe. Es un asunto que estoy planteando abierto porque yo no tengo todavía una posición muy firme respecto de qué pensar acerca de esto. Entre los años 50 y 60 vemos cómo se empieza también a formar la idea en el imaginario social de cómo qué es lo que debería hacer un extraterrestre que se lleva a seres humanos, ¿no? ¿Qué debería hacer? Bueno, raptar mujeres, según las revistas de ciencia ficción de los años 50 y 60. Bueno, hay también un par de afiches de películas en donde esta idea del rapto es muy anterior a los casos en donde esto empieza a suceder de verdad, entre comillas, en historias como el matrimonio que habrán oído hablar o habrán visto documentales, el matrimonio de Betty Barney Hill en el año 61, que son llevados, o ellos cuentan bajo hipnosis, haber sido llevados a bordo de una nave donde los someten a una cirugía para supuestamente extraerle, en el caso de Betty, supuestamente, ¿no? Porque eso nunca se supo bien para qué, un feto, porque estaría embarazada. En fin, uno de los primeros casos de abducción del año 61 es muy, muy posterior, yo diría en algunos casos 20 años posterior a las primeras ideas de... bueno, voy a adelantar un poquito porque si no se hace muy largo. En todo caso, si hace falta, volvemos. Porque yo quería decir algo más respecto de los ovnis. Cuando muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿existen o no existen los ovnis? Por supuesto que existen. Si nos atenemos a lo que dice la sigla, digamos, no siempre es posible identificar a los objetos que vemos en el cielo, sobre todo personas que no estamos capacitadas para hacer una identificación de un objeto, sobre todo que no estamos acostumbrados a ver. Y también, bueno, la pregunta básica que es que el ovni no necesariamente tiene un origen extraterrestre. El no identificado, por definición, es algo que no se sabe lo que es. Entonces, podemos perfectamente hablar de ovnis siempre y cuando separemos a la sigla del contenido cultural que está asociado a la sigla, que es el que todos conocemos, ¿no? Vehículos extraterrestres dirigidos. ¿Cómo un objeto volador que podría ser identificado o que luego es identificado se vuelve eso raro que se ve en el cielo? ¿Cómo se vuelve un ovni? Por muchas razones que voy a repasar rápidamente. Como decía antes, insuficientes conocimientos para lograr la identificación, una provisoria incapacidad para reconocer objetos conocidos. Hay momentos que nosotros podemos no reconocer un pájaro porque las condiciones no son perceptivas, no son buenas, o por un efecto luminoso que rebota sobre una bandada de pájaros. En la historia de la ufología hay infinidad de confusiones con estas características, que no son solo confusiones, ¿no? Porque la confusión sería, me equivoqué. Esto es más que una confusión, porque estoy viendo una cosa que yo creo que es una nave extraterrestre, estoy agregando una connotación que procede de mi acervo cultural. Si yo no tuviese información acerca de que es posible que se vean uno de esos platos voladores, probablemente eso sería nada más que un pájaro, no le pondríamos atención, ¿no? Las condiciones perceptivas también pueden ser anormales, un día nublado, la luna bajo una cortina de nubes puede tener efectos realmente estremecedores, sobre todo para espíritus sugestionables. Bueno, como decía, condiciones inusuales de visibilidad, fenómenos celestes que pueden distorsionar la observación, ansiedad ante lo inexplicado, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que estamos viendo. Escuchamos hablar de que en esta zona se ven naves extraterrestres. Uno ve pasar una luz extraña o una sombra en un lugar inesperado y nos asustamos.
A esto un investigador italiano, Paolo Toselli, le llamó transformación proyectiva. El testigo proyecta sus conocimientos sobre ovnis, todo lo que oyó hablar sobre esta cuestión, sobre una cosa que observa, y lo transforma en algo que encaja con sus expectativas, ¿no? Las expectativas psicológicas, culturales, individuales, sociales, están siendo proyectadas en ese momento en algo que le produce cierta ansiedad y quiere decodificar. O sea, una nube, como vemos en este caso, con una forma un tanto extraña, pero que tiene un ligero parecido a un plato volador, bueno, activa, ¿no?, nuestro banco de datos, y de ahí sacamos la forma clásica del plato volador, ¿no? Entonces, el hallazgo de esa respuesta es un plato volador, alivia provisoriamente la incertidumbre frente a lo inexplicado, o no, digamos, depende de cada uno. Algunos se asustarán y otros dirán, bueno, era apenas un plato volador, ¿no? A eso bueno, el propio Toselli le llama desplazamiento de significado, ¿no? Donde se da este proceso de percepción, elaboración de la percepción, en donde interviene el conocimiento, ¿no?, cultural que tiene esa persona respecto de lo que debería observar, y el recuerdo, interpretando un ovni, un objeto convencional en términos de un fenómeno extraño. Bueno, hay millones de ejemplos de estímulos inusuales, ¿no?, de fenómenos que a priori uno podría asociar con una cosa extraña y no lo es, y muchas veces sigue siendo extraño por falta de información. Nosotros muchas veces no sabemos que se realizan ciertos experimentos a altos niveles de la atmósfera, o que algunos globos sondas pueden, como en el caso que vemos abajo, adoptar unas características visuales peculiares. En el año 85 en la Argentina hubo una oleada de ovnis que fue provocada por un globo estratosférico Mir. Y para retomar el tema de los medios, digamos que durante una semana el tema estuvo instalado en todas partes, Buenos Aires invadida por ovnis, y cuando llegó la explicación era un recuadrito así chiquito que nadie vio. Entonces, para la memoria colectiva, en el año 85 fuimos invadidos por los extraterrestres. Y para ir cerrando, acá les quería dejar una abducción modelo 1930. Estamos viendo un cómic de Buck Rogers en el siglo XXV, de 1930, era una tira que se llamaba Hombres Tigres de Marte, y acá en esta historieta aparece como la primera secuencia casi completa de una abducción, porque vemos el ovni, hablamos 1930, o sea, en el año 1947 se vio el primer plato volador, y en 1930 ya un artista había imaginado en la forma de platillo, la captura del platillo a una mujer, por supuesto, un diálogo a bordo de la nave, y ahí vemos en la segunda escena cómo los extraterrestres analizan, examinan en una camilla quirúrgica a la abducida, ¿no? Y el orden narrativo de la secuencia imaginada corresponde a los casos reales de personas que hacen este mismo relato, pero donde uno debería pensar por el estado de ansiedad en que lo cuentan, por características, por detalles, por la autoridad del investigador que presenta el caso, uno imagina que es un caso que tiene ciertos visos de seriedad. Y para cerrar un poco la idea de lo que pienso acerca de digamos, de cuánta pseudociencia hay en las historias que habitualmente escuchamos sobre ovnis, tengan en cuenta que estos extraterrestres que aparecen en 1947 no son tan distintos a los extraterrestres que nos imaginamos antes de que existieran. No hay una discontinuidad, ¿no?, cultural, o sea, no hay un salto que uno, digamos, pueda decir, bueno, nos imaginábamos una cosa, ¿no?, unas naves y unos seres de tales características, y unos años después empezamos a ver otra cosa. La verdad que no, o sea,
Lo que empezamos a experimentar, lo que la gente empezó a contar, era realmente muy parecido a aquello que nos imaginábamos, ¿no es así? Entonces, y también la época en que esto sucede, año 47, bueno, tiempos de posguerra, ¿no? Tiempos en que todavía estaba caliente el temor a que volviera a utilizarse la energía atómica para destruir ciudades enteras, como había pasado 2 años antes en Hiroshima y Nagasaki. O sea, la pesadilla nuclear estaba muy presente. Y también nos estábamos acercando al sueño de la conquista del espacio, ¿no? Así como otros, así como nosotros estamos empezando a soñar con viajar a otros mundos, nos empiezan a visitar. Esta era una idea que se mantuvo, digamos, bastante presente en la década del 50 y del 60, ¿no? Que se utilizaba a menudo como un argumento para sostener la creencia en ovnis reales, en naves extraterrestres reales. Del mismo modo la conspiración, ¿no? O sea, hay la Fuerza Aérea nos está ocultando información, el famoso caso Roswell, algo que menciono de paso porque es una historia muy compleja y larga, pero que también contribuyó a fogonear un poco la idea de que puede haber naves extraterrestres escondidas en algún lugar y nosotros somos pobres inocentes que nos mantienen fuera de la gran verdad oculta, ¿no? Yo creo que he conocido pocas verdades ocultas tan populares como el caso Roswell. O sea que si trataban de ocultar algo les fue muy mal, porque es tal vez una de las historias más conocidas sobre ovnis en el mundo. Bueno, y con esto voy cerrando porque creo que ya estamos, ¿no? en hora. Yo quería mostrar una imagen en el video, si me podés ayudar a conectar la computadora. No está este chico. Sí. Es un descubrimiento que hice hace muy poquito en la web y que tiene que ver con algo que mencioné antes y que tiene una importancia en esta computadora. Sí, quería mostrar algo que tengo conectado en internet. Gracias, era tan fácil como eso. Antes dije que una de las razones por las cuales proliferan historias verosímiles de ovnis, encuentros cercanos que nos cuentan personas con una carga de dramatismo importante, que uno llega a decir efectivamente algo le pasó, ¿no? Porque es un relato que me está contando de una manera muy emocional, muy vívida, o sea, me está dando la idea de que algo efectivamente sucedió. Bueno, me encontré con un ejemplo que es maravilloso para ilustrar esto que digo. Es un programa con una cámara oculta, que debe ser la cámara oculta más barata del mundo, que hicieron en España, en donde recurrieron a una escena muy conocida, o relativamente conocida, de una película de terror, donde vemos a una nena, a ver si la recuerdan, The Ring se llama la película, es una película de terror. Los aficionados al cine de terror seguro que la conocen, que es una nena que está en el pasillo de un hotel con el pelo llovido hacia adelante. Es como un ícono del terror. No, ahora la vamos a ver. Hemos preparado esta cámara oculta donde hemos transformado una niña adorable en una niña pálida, desaliñada y desorientada. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se la encuentre abandonada en los pasillos de su hotel? Quiere tocar, ¿eh? A ver si la va a tocar y la va a traspasar. Increíble.
miedo la cara de La que ella. da miedo es ella. El primero que sale corriendo él y vuelve. Tranquila, es una broma. Pero se va hacia ella. Bueno, eso es todo. Como han visto, para completar un poco la idea, esta escena lo que representa es, no es necesario que una escena en sí mismo, digamos, meta miedo. No es necesaria la escena sola, o sea, es toda la carga asociada a esa escena, ¿no es cierto? Toda esa gente que tanto se asustó, probablemente no se hubiera asustado si esa escena no estaría vinculada a un imaginario que hay respecto de lo que puede suceder en el pasillo de un hotel, ¿no? Que además suele ser un lugar bastante propicio para que uno sienta el peso de la soledad, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer respecto de todo lo que hemos estado hablando. Yo quería hacer un comentario sobre la pregunta que le habían hecho a Levato sobre si Fabio Serpa o alguno de estos tiene alguna universidad o tiene un título universitario. No, ellos montan sus propias universidades. Entonces le ponen Universidad de las Américas y empiezan a alargar títulos que presuntamente tienen validez oficial, pero no tienen validez oficial. Yo me acuerdo de haber discutido con una psicografóloga en la televisión y claro, decía, vos que sos psicografóloga, así, ¿y dónde te recibiste? En el Instituto de Psicografología, de la cual ella era dueña. Entonces, cualquiera en este país o en cualquier otro país se junta con 2 o 3 tipos más, ponen el título Universidad Cósmica del Sur y entran a alargar diplomas sin ningún tipo de problema, ¿eh? No hay ningún tipo de argumento legal que los pueda detener. Siempre y cuando abajo diga así chiquitito, título no oficial, no habilitante, pero claro, el tipo lo pone, el diploma, en la pared de su consultorio y ¿quién va a leer la letra chiquitita, título no oficial? Y así es como varios de estos médicos alternativos tienen decenas de diplomas que no tienen ninguna validez oficial. Así que es cierto lo que decía Levato, no hay universidad de astrología, no hay carrera oficial de astrología, no hay licenciatura en ningún tipo de medicina alternativa, mal llamada alternativa. A veces hay profesores de gimnasia que usan prof, ¿no? Y ejercen, por ejemplo, la parapsicología, pero se presentan como profesor porque, claro, son profesores de gimnasia. Hola. Hablaron de riesgo social, lo mencionaron, pero no se explayaron. Acá. Sí. Bueno, y a lo que yo iba a lo siguiente. Sí. Ambos vienen de los medios, informan a la gente. Previamente esa gente la formaron académicamente o en el sistema educativo que sean susceptibles a las respuestas emocionales. Si bien estamos lejos de un episodio como un incidente como el de Guyana con Jim Jones, ¿hasta qué punto los medios y los profesionales de los medios asusan la susceptibilidad de la gente? Lo vemos todos los días, pero no solamente en el tema pseudocientífico de brujos o de videntes, lo vemos en el tema de las crisis económicas. Yo me acuerdo que en diciembre del 2001, en diciembre de 2001 no había otra cosa que imágenes de brutalidad en la televisión y los muertos de Plaza de Mayo, pero eso va al informar, en junta con el rating, ¿no? A lo que voy es esto. En vez de aportar información veraz y confiable para que el individuo deduzca, apelan muchas veces a la imaginación, a esa cosa susceptible, emotiva del lector. Sí, y yo me refiero al riesgo social principalmente porque esto se toma como un entretenimiento, ¿no? Como decía Levato también,
La astrología, y bueno, qué sé yo, para entrar en tema de conversación, pero esa puerta te abre otra, y esa te abre otra. Te va enajenando de la realidad, aplanándote un poco el juicio crítico cada vez más, hasta que llega un momento en donde te tragas cosas mucho peores, como por ejemplo las cuestiones económicas y políticas a las que yo me refiero, ¿no? Y después, desde ya está el interés económico de los medios de comunicación que, como todo el mundo, quieren vender. No te van a poner, se vio una luz en Bariloche, se vio un ovni en Bariloche, te van a poner. Porque saben que esa tapa vende 20.000 ejemplares, o 30.000, o 40.000, o 100.000 ejemplares más que si pusieran una luz. Yo me acuerdo cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas, el Diario Popular a las 5 horas o a las 6 horas estaba poniendo 20.000 muertos en primera plana. 20.000 muertos. Entonces uno se imaginaba que al día siguiente iba a haber 100.000. Por ahí si ponía 3.000, decía 3.000. Sí, hay que contar 3.000 personas muertas. Pero 20.000, de 3.000 a 20.000 hay una diferencia. Y así, bueno, es inevitable. O sea, vuelvo a repetir, para mí el riesgo social es enajenar a la gente de la realidad. Y se puede hacer de muchas maneras. O sea, el medio de comunicación es un arma de doble filo. Enseña y enseña basura también. Y en Internet encontrás información y encontrás desinformación. Encontrás plagios y encontrás cosas verdaderas. Encontrás gente que va a las fuentes y es responsable y gente que inventa cualquier cosa. Y bueno, eso se ve en todos lados. Frente a este asunto, yo creo que lo que debemos hacer ante todo es ser observadores, lectores y oyentes críticos de lo que nos muestran los medios, ¿no? Ser muy exigentes frente a los medios de cómo presentan la información, cómo, y preguntarse todo el tiempo, o en todo caso, ¿cuál es la fuente? O chequear distintos noticieros, o confrontar lo que publica un diario y publica el otro a partir de los intereses que conocemos de cada medio. O sea, yo no voy a hacer una defensa corporativa de los periodistas. Sí, voy a hacer una defensa corporativa de los periodistas. Los periodistas, como en todos los gremios, hay de todo. Hay buenos profesionales y malos profesionales. Hay gente inepta, hay gente sana y luchadora por la veracidad de la información que brinda. Hay de todo. Y también, en cuanto a empresas, hay de todo, pero por sobre todas las cosas las empresas defienden sus propios intereses comerciales y por eso aclaro este asunto de que frente a los medios, las corporaciones económicas que están detrás de los medios y políticas, porque ya sabemos que los principales medios obedecen, digamos, a intereses políticos muy concretos que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Frente a esa amenaza que son esos intereses que no siempre conocemos detrás de los medios, lo único que podemos hacer es, una de las cosas más importantes que podemos hacer es ser exigentes y demandantes, ¿no? Y activos y comprometidos consumidores de esos medios, ¿no? Si un medio se desvía groseramente de lo que uno vio o escuchó o experimentó, denunciarlo. Si uno, digamos, para uno es evidente que una historia se está contando de otra manera, escribir una carta. O sea, participar activamente y presionar, ¿no? Eso es una de las pocas cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque la otra alternativa es crear nuestros propios medios, ¿no? Y crear nuestros propios medios es una opción válida y en marcha. Estamos viendo que todos los días en Internet aparecen blogs, webs, que hace gente con muy poco dinero y que trata de mostrar la otra cara de la realidad de acuerdo a su propia percepción, ¿no? Porque cada uno también tiene sus propios intereses. Lo bueno a veces es declararlos, ¿no? Esos intereses. Decir, miren, yo pienso tal cosa, soy de izquierda o de derecha y a partir de esta lectura que yo hago de la realidad les cuento esto. Tal vez es mucho más honesto, preferible, sano para todos
aclarar de entrada que la información se está presentando de esta manera a partir de mi propia lectura ideológica de la realidad y no tratar de meterla de manera embosada, oculta, como si el público fuera idiota. Por suerte cada vez hay menos idiotas y más gente interesada en que digamos que interesada en aceptar que somos todos parte, ¿no? Y que hay que participar y que hay que intervenir, ¿no? Incluso en la manera en que nos enteramos de la realidad, ¿no? Sí. Mario. En el año 87, sí, gracias. En el año 87 fueron a verme a Ginebra los ingenieros españoles que querían formar una sociedad de escépticos para denunciar las pseudociencias. Eran ingenieros y científicos. Entonces me pidieron ayuda para redactar el manifiesto inicial. Lo hicimos con mucho entusiasmo y les sugerí que trataran de conseguir la difusión de ese manifiesto, que empezaran por tratar de publicarlo en el mejor diario de España, que era El País. Entonces fueron al País, lo vio el director, dijo, no, se negó a publicarlo. Después se enteraron de por qué. Porque el director, que era un gran periodista, dicho sea de paso, tenía su brujo particular. Sí, sí. Bueno, acá pasó algo parecido con algún dueño de algún canal de televisión. También pasó. Sí. Sí. Tenía una pregunta cuando comentaron que las medicinas alternativas y las pseudociencias no hay títulos oficiales habilitantes. Sí. Pero en la Universidad Nacional de Córdoba empezó a salir un posgrado en homeopatía, ayurveda y acupuntura. Sí. Y me enteré que también hay en la UBA, y unos amigos que están en España dice que salió uno en Zaragoza, y en varios lugares del mundo están apareciendo. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Bueno, lo que se puede hacer en principio, yo soy partidario de que se enseñe la homeopatía en la Facultad de Medicina, pero para decir que es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque hoy los médicos de la medicina científica no pueden contestarle a los homeópatas por qué es falsa la homeopatía, simplemente porque no la conocen. No conocen cuáles son los fundamentos de la homeopatía que violan la química, la física, o sea, si tuviéramos que aceptar la homeopatía, tendríamos que voltear toda la química y la física conocida hasta el momento. Entonces, soy partidario ferviente de que la pseudociencia se enseñe en la universidad, pero como pseudociencia, o sea, para marcar la línea. Porque verdaderamente están aquellos que dicen que no se puede marcar una línea, que no se puede marcar. Se puede marcar claramente la línea entre el charlatanismo y la verdad científica. Se puede. Ahora, hay un lema entre los médicos. Yo tuve oportunidad de participar en un programa en donde un nutricionista que se callaba la boca mientras uno de estos brujo uruguayo, no me acuerdo cómo se llamaba, decía que con un medicamento que le había hecho había curado 5.000 casos de SIDA y el nutricionista no abrió la boca. Entonces existe el lema, entre nosotros muchachos no nos pisemos la manguera. ¿Qué quiere decir? Vos quedate con tus clientes de homeopatía, que yo me quedo con los míos. Total, cuando se vea en problema, cuando tenga 40 de fiebre, va a venir a que le dé un antibiótico. Ese es el asunto, porque cuando las papas queman, los que firman los certificados de defunción, son los médicos de la medicina científica, no son los homeópatas. A los homeópatas no se le muere gente, porque tratan generalmente con enfermedades crónicas y demás. Ahora, anda a tratar un infarto con homeopatía, anda a tratar una cirrosis con homeopatía, anda a tratar una enfermedad aguda con homeopatía, anda a tratar un paro cardiorrespiratorio con homeopatía. Quiero ver cómo hacen. Entonces, los que se le mueren los pacientes es a los médicos que defienden la medicina científica. Y bueno, queda como eso. Vos en tu terreno, yo en el mío, no nos molestemos, vayamos a los programas, vos opinás lo tuyo, yo opino lo mío, listo, nos peleamos adentro, pero afuera somos amigos. Es así. Triste, pero real. Sí.
Bueno, yo lo que veo es que va apareciendo claro, ¿no? Y yo quisiera hacerlo explícito, un tema que es cuáles son los caminos para combatir este engaño de las pseudociencias, para defender a la verdadera ciencia, ¿no? Porque estos caminos tienen muchos peligros. Claro, pero ya lo Por dijimos. ejemplo, o sea, una cosa es, la primera que hay que hacer es que la comunidad académica se despierte de la siesta que está durmiendo. No, pero hay es mucho más complejo que eso, creo. Acordémonos que para convertir las presuntas, sus credos, ¿no? Se ha llegado a las guerras, a la Guerra Santa, a la guerra de las Cruzadas, se ha llegado a la Guerra Santa de los islámicos, se ha llegado a la intolerancia de la Inquisición, ¿no? Es decir, no es cuestión de que para combatir lo equivocado o lo presuntamente equivocado, caigamos en los defectos de la gente que cree sin razonamiento, sin criterio, en cosas que no son ciertas, ¿no? Que lo conducen a estas intolerancias terribles. Los caminos para convencer a la gente de los verdaderos criterios que se tiene que tener para pensar, para razonar sobre la verdad de las cosas, tendrían que ser motivo de una mesa de aportaciones y de discusión para enriquecer todo eso, para aclarar qué es lo lícito y lo noble para discutir estas cosas, no la prohibición. Sí. Diga usted. Hace unos 30 años, el psicólogo canadiense Jim Alcock estudió el problema de las creencias pseudocientíficas en la academia, en los distintos departamentos universitarios, y encontró, en primer lugar, que a medida que iba aumentando el nivel de conocimientos de la gente, iba aumentando también las creencias en pseudociencias. La gente, los campesinos conocen unas pocas supersticiones viejas, populares. En cambio, la gente de la ciudad, hay gente que asistió a la universidad, se entera de la existencia del psicoanálisis, de la telepatía, de todas esas cosas. Es decir, que la educación de ninguna manera mejora el espíritu crítico. Lo que ocurre es que los mismos maestros muchas veces difunden esas creencias. En tercer grado, mi hija canadiense, estaba en tercer grado, y la biblioteca del grado, los únicos libros que tenían eran referentes al Triángulo de las Bermudas y cosas así, porque la maestra creía en todas esas cosas, y la maestra era quien les daba esa información. En cambio, los chicos de segundo grado, más ignorantes, nunca habían oído hablar de. Entonces, yo creo que una manera de tratar el problema que usted acaba de presentar, que es muy serio, es educar a los maestros. ¿Cuándo se los puede educar o reeducar? Con cursos ¿cómo se dice?, de puesta al día, cursos de verano especiales. En Estados Unidos, la National Science Foundation muchas veces financia esos cursos. Yo he tomado parte en uno de ellos, cursos para profesores de física de la escuela secundaria. Y entonces ese es el momento de encajar en el programa de curso un cursito, unas pocas conferencias donde se discutan esas supersticiones, ¿sabes? Pero en todo caso, en resumen, las creencias pseudocientíficas aumentan con la educación, no disminuyen. Entonces hay que hacer una contraeducación. Y hay que hacerlo ¿cómo? Enseñarles a los maestros. Ahora, desgraciadamente, la publicación de un artículo
o una conferencia sobre pseudociencia, lo que sea, no se puede publicar, no enriquece el currículum de un profesor universitario. No se considera que eso sea un servicio a la comunidad. Entonces, resulta que la mayor parte de los científicos del siglo pasado y de este siglo se niegan, los profesores de ciencias se niegan a dar conferencias populares y se niegan en particular a discutir en público estas cosas. A diferencia de lo que pasaba en el siglo XIX. En el siglo XIX, científicos muy prominentes, empezando por Michael Faraday, Maxwell, Boltzmann, muchísimos científicos daban conferencias populares en bibliotecas populares, en escuelas, etc. Todavía hay, de vez en cuando, hay gente que lo hace, pero en nuestro país, que yo sepa, no se hace. Y tampoco se hace en los países avanzados, ¿no? Hay que promover eso, hay que promover la conciencia social entre los docentes universitarios. Pero quiero corregir una afirmación que hizo Alejandro Borgo, que no hay maestrías o doctorados en medicinas alternativas. La Universidad de Córdoba tiene una en medicinas alternativas que cubre homeopatía, medicina ayurvédica y medicina china tradicional. Hace unos meses, cuando la voz del interior me entrevistó por teléfono, me preguntó qué pensaba. Yo decía que estaba muy bien siempre que reemplazaran la química por la alquimia. Claro. Que hay que ser consecuente, ¿no? Entonces eso creó mucho lío y el Consejo Superior la misma noche... Pero me parece que la sacaron de circulación esa carta. A los pocos días la restituyó. Y los profesores de medicina no abrieron la boca. Claro. Eso es lo que usted decía. Claro. No abrieron la boca. Más aún, sabemos de muchos médicos que esconden su diploma porque hacen más plata vendiendo macaneo que haciendo medicina, que vendiendo medicina. El problema es bastante serio. Sí. Hay que concientizar también a las sociedades médicas. Decirles, mire, no solamente les hacen la competencia, una competencia desleal, estos charlatanes, sino que además están contribuyendo al mal estado de la salud pública, ¿no? Hay que hacer una campaña. Sí, yo recuerdo que en los tiempos del CAIR nos intentábamos convencer a la Asociación Médica de que interviniera en tal o cual caso y no lo hacen sobre todo por esto que usted decía, Mario, el temor a la exposición, ¿no? Y a perder clientela. Bueno, ya que usted, Mario, contó una anécdota, en la escuela de mi hija, por ejemplo, yo formé parte de la comisión cooperadora. Y como el colegio estaba pintado de un color verde muy oscuro, muy triste, todo muy amargo, decidimos cambiarlo por un color cremita, con un color amarillo. La oposición en bloque de los maestros fue impresionante. ¿Bajo qué argumento? Que el amarillo alteraba el comportamiento de los chicos. Entonces yo le pedí, por favor, que me traiga una prueba científica de que el amarillo alteraba el comportamiento de los chicos. Me trajo una perorata estúpida sacada de un manual de pedagogía de 4ª categoría que no decía nada de los colores, porque si no en los jardines de infantes, donde las paredes están pintadas de rojo, amarillo, azul, beta, tienen todo el pibe loco. Bueno, cuestión, ¿cómo se resolvió? Mitad de la escuela verde, mitad de la escuela amarilla. Así. Y fui un día a ver al presidente de la Sociedad Médica Argentina con un cassette que había grabado de la televisión con un sujeto que decía que había que dejar la medicación de la medicina científica, que él tenía la cura para el SIDA. ¿Cuál fue la respuesta del presidente de la Sociedad Médica Argentina? Bueno, pero no podemos negar que hay gente que tiene poderes parapsicológicos. Creo que es suficiente. Gracias. ¿Cuál misterio? ¿Y de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Existe el más allá? Digamos, y otras cosas
menores filosóficamente, pero que sí tienen que ver con un mundo que existiría más allá que el nuestro, paralelo. Por ejemplo, extraterrestres, fantasmas. A menudo vemos fotos de fantasmas, ¿no?, que aparecen, que en el momento de sacar la foto no estaban, pero después cuando se revela el negativo aparece. El caso de un fantasma que aparece en pleno accidente automovilístico, ese sería el fantasma de la persona que chocó y que pobre ya no está entre nosotros. El monstruo del lago Ness, Bigfoot o Pie Grande, el chupacabras, es una mezcla de canguro con perro salvaje, que parece que está asolando las pampas argentinas también. Bueno, este dibujo ilustra perfectamente las técnicas de los astrólogos y de los videntes. Cada dardo que vemos ahí es una predicción que hizo la bruja. Como decía Levato, 100.000 quintillones de probabilidades. Bueno, acá largó, qué sé yo, 200 dardos, 200 predicciones. Una acertó, por mero azar, pero mató al gato. Fíjense que el gatito está con la pata para arriba, hasta ni eso pudo. O sea que también erró todas, pero acertó una. Y esa es la que el consultante se queda en su interior. Y ahí generaliza, me acertó todo. ¿Qué te acertó todo? Te dijo una sola cosa y vos ya salís diciendo, bueno, pero el ser humano es así, somos así. Bueno, fíjense, características de los videntes, brujos, pseudocientíficos en general. Acá no estoy hablando del curandero, estoy hablando de personas que representan papeles públicos, como economistas que preveían que a final de 2012 el dólar iba a estar a 20 pesos. Les digo que no es solamente en el terreno de la parapsicología, de la astrología, hay terrenos en donde la pseudociencia es mucho más peligrosa que en la parapsicología o en la astrología. Por ejemplo, en la economía y en la política. ¿Cuáles son las características para ganarse el aprecio de la gente? Se presenta como autoridad. La omnipotencia, se aprovecha de la situación de desventaja del cliente o del paciente, porque ¿quién va a ir a ver a un vidente si le va todo bien? ¿Ustedes conocen a alguna persona que le vaya bien las cosas? Información, encuentra desinformación, como antes la encontraba y la sigue encontrando ahora en la televisión, en la radio, en los medios gráficos. Yo tengo la costumbre de empezar con estas citas. La primera de un informático que dice: actualmente la programación es una carrera entre los ingenieros de software tratando de construir más y mejores programas a prueba de idiotas y el universo tratando de producir más y mejores idiotas. Por ahora gana el universo. Esto se podría aplicar no solamente a la informática, sino también a los medios de comunicación, ¿verdad? Después este es un tango, las 40. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran y si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar, ni equivocado. Y además corres el riesgo de que te bauticen Gil. Es decir, este es un dicho de una letra popular que deja perfectamente lo que pasa con el tema de la pseudociencia. No pensar ni equivocado. ¿Para qué? Si todo sigue, si te entretenés, si está todo bien. Y la otra es la del famoso Bertrand Russell. Aristóteles definió al hombre como un animal racional y yo me pasé la vida buscando la evidencia que lo confirme. Decía Bertrand Russell con su ironía habitual, ¿no? Por supuesto, Bertrand Russell ha hecho varias críticas a la pseudociencia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pensar. Tenemos el pensamiento mágico, que es el responsable de todas las supersticiones, las cábalas, las creencias infundadas, la fe, que es la creencia ciega. Acá Mario no me deja mentir, él lo tiene en su diccionario de filosofía.
digamos, aquello que nos hace recurrir a cábalas, a las supersticiones, vamos al casino con una camisa, ganamos ese día y cada vez que volvemos a ir al casino creemos que por llevar esta camisa, ¿no? O sea, es algo que no podemos evitar, es algo que está ligado, yo diría, a una especie de instinto de supervivencia y que no responde en absoluto a la razón. Responde al esquema racional de la persona, que es una cosa distinta. Si la persona cree que llevando esta camisa va a ganar en el casino, la va a llevar. Y vos le vas a decir, che, pero la camisa no tiene nada que ver con la ruleta. Sí, pero yo la llevo igual, ¿no? Como el tema de la sandía y el vino tinto, que no hay que juntarlos. Bueno, el famoso periodista Aquiles Fabregat, en la introducción a un libro de predicciones fallidas, cuenta la anécdota que estando en una reunión familiar, empiezan a hablar de que no se pueden juntar el vino tinto con la sandía. Entonces él agarra que son realmente contraintuitivos. Entonces, le ha llevado mucho tiempo al hombre. Estos 3 niveles nosotros los aplicamos conjuntamente, cada uno de ellos, cada día de nuestra vida. Todos creemos en algo que no podemos probar. Todos. Absolutamente todos tenemos creencias que no podemos probar. Sin embargo, las seguimos manteniendo. Y nos preguntan ¿por qué? Porque me gusta. Porque quiero, porque me produce placer. Bueno, vamos rápido. 3 actividades en una plaza de Buenos Aires. Cualquiera. El entretenimiento. Bueno, acá tenemos a un ilusionista, ¿verdad? Que le está diciendo a la chica esta que está acá que se ponga un cigarrillo en la boca mientras él prende una antorcha, y él le dice que lanzando la antorcha para arriba, le va a prender el cigarrillo a la chica cuando la antorcha caiga, ¿verdad? Ahora, evidentemente, esto es mentira. Todo el mundo sabe que es ilusionismo. La gente sabe que está siendo engañada, ¿verdad? Acá hay una complicidad entre el ilusionista y la gente que está participando. Por otra parte, tenemos oportunidad de ver en vivo el truco. Después, acrobacia involuntaria también como parte del entretenimiento. Fíjense que acá abajo no hay nada. Simplemente lo que hace el señor es ponerle banquitos primero, los hace acomodar uno encima de las rodillas del otro y después le va sacando los banquitos. Y claro, hay un periodo de 30 segundos, 45 que se mantienen estables así, nadie lo puede creer. Pero esto es verdad. Después se viene todo abajo. Pero todo el mundo sabe que es un entretenimiento. Acá no hay psicoquinesis, acá no hay poder mental, acá no hay nada. Esto es un entretenimiento. Acá tenemos la meditación trascendental. Me parece que es el que la pasa mejor de todos. Y el charlatanismo. Acá sí, acá entramos en tema pseudocientífico. Lectura a través del tarot, del presente, del futuro, del pasado, y si se puede inventar algo más también. En plena plaza, sin control, sin factura, sin nada, sin impuestos, sin nada. Acá vemos miles de astrólogos y tarotistas adivinándole presuntamente el futuro a la gente. La astrología y tarot en realidad no son ciencias, obviamente, ni siquiera son pseudociencias, son mancias. La mancia es como una técnica de adivinación. Ya vamos a ver después con ejemplos posteriores cómo se puede reemplazar el tarot por cualquier cosa. Bueno, el misterio. El misterio es el que ha atraído al hombre durante toda su historia. Por eso se recurrió tanto al pensamiento mágico y despertó el buen pedazo de sandía, lo mete adentro de un buen vaso de vino tinto, lo deja estar media hora, después se come la sandía, se toma el vaso de vino tinto y no le pasa nada. Obviamente siguen conversando 3 horas. Y una de las tías de él le dice, sí, pero yo por la duda no lo hago. Ese es el pensamiento mágico. Después tenemos el sentido común, que digamos sería un paso un poquito más allá. El sentido común no es, como se dice por ahí, el menos común de los sentidos. Yo creo que es el más común de los sentidos. De hecho, lo utilizamos en la vida diaria. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a cruzar una avenida de doble mano que no tiene semáforo, mejor que miremos a ambos lados antes de cruzar. Si vamos a hacer una instalación eléctrica en nuestra casa, mejor que cortemos la corriente. O sea, si vamos a comprar un auto usado, mejor que lo revisemos, mejor que lo probemos. O sea, el sentido común llega hasta ahí.
pero nos sirve mucho y de hecho lo aplicamos todos los días. El problema está cuando empezamos a investigar hechos en donde la naturaleza nos demuestra que son contraintuitivos. El sentido común prefiere la intuición, lo que va a favor de la intuición y no lo contraintuitivo. Por ejemplo, es muy común, ustedes van a creer que todo el tiempo me la paso en el casino, porque voy a poner otro ejemplo del casino, que si ustedes vieron que hay gente que anota en el casino, los números que van saliendo y qué sé yo. Entonces, supongamos que salen 10 números colorados seguidos y uno le pregunta, ¿qué número crees que va a salir ahora, colorado o negro? Seguro que el 99,99% dice negro. Y no es así. La probabilidad de que salga colorado es la misma de que salga negro, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la bola no sabe lo que salió antes. La bola no piensa. Entonces puede haber 1 billón de rojos de colorados seguidos. Y nosotros creemos que después de una tirada de 10 colorados le preguntamos a alguien y seguro que nos va a decir que va a salir negro. Pero no, eso es contraintuitivo. Para eso aplicamos el paso siguiente. ¿Cuál es? El pensamiento crítico o el pensamiento científico también. El pensamiento crítico para descubrir falacias, para separar la paja del trigo, para leer entre líneas, para estudiar un discurso político, un discurso económico, una ideología, para ver entre líneas qué nos quiere decir un líder que está tratando de captar votos, para aprender a separar la paja del trigo. Y el pensamiento científico, obviamente, para estudiar la naturaleza que posee fenómenos contraintuitivos. Llámese mecánica cuántica, por ejemplo, esto que estamos hablando de las probabilidades y del azar. Primero quiero... yo soy Agostinelli, profesor no soy, quería aclararlo, soy periodista. A ver si me acusan de ejercer un título que no poseo. Bueno, mientras tanto aprovecho, va a empezar Alejandro con su charla. Aprovecho para reforzar un poco la presentación de Alejandro, sobre todo porque no la escuché. Alejandro es el director del CFI, que es en este momento una de las organizaciones internacionales más importantes dedicadas precisamente a la desmitificación de la pseudociencia que hay en el mundo. Alejandro representa al CFI en la Argentina. Con él nos conocimos a principios de los 90, cuando fundamos la primera organización dedicada precisamente a desmitificar, a investigar y a desmitificar a las falsas ciencias, una organización que se llamaba CAIRP, que, bueno, también hay que decir que uno de los grandes estímulos que tuvimos en aquellos años fue el doctor Mario Bunge, que inmediatamente adhirió a la iniciativa. Bueno, él ya había hecho algunas intentonas antes de organizar una entidad con las características de las que tuvo finalmente CAIRP, porque fue una experiencia que duró 10 años. En la actualidad, este intento, digamos, de esclarecer a la opinión pública respecto de las afirmaciones pseudocientíficas, la sigue llevando adelante Alejandro a través de esta organización que publicó durante unos cuantos años la primera, digamos, revista después del Ojo Escéptico, que era la revista que hacíamos nosotros, que salió en muchos años, la revista Pensar. Bueno, gracias, Ale. Buenas tardes a todos. El título lo dice todo acá, un poco retomando el tema de la pseudociencia de la cual habló Levato anteriormente. El maravilloso mundo paranormal, ahí maravilloso debería estar entre comillas, pero bueno, del mero entretenimiento al riesgo social. O sea, lo que decía un poco quien habló últimamente sobre que la astrología podía ser un divertimento, ¿no? Podía ser un entretenimiento o un tema como para entrar en conversación. De ese mero entretenimiento podemos llegar al riesgo social a través del pensamiento mágico, que no lo ejercen solamente los brujos, los videntes, sino que también lo ejercen los economistas, los políticos, los líderes religiosos, etc. Así que, desde el punto de vista de los medios de comunicación, que hoy han crecido enormemente con el tema de Internet,
es que se hace un arma de doble filo, ¿verdad? Porque uno encuentra información